continuamos con este deber sagrado de informar. Es nuestro derecho. Nuestra obligación. Conocer. Aprender. Informarnos, porque esto es vivir en democracia. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. No. ¡Vamos! Mejor perderse que nunca emparejar, por tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy bien, querido joven, muy bien, adelante. Gracias. Jamás perder la esperanza, jóvenes queridos, que nos roben todo menos la esperanza. Un abrazo. Así es. Buenos días, hermanos ecuatorianos. Nos enorgullecemos de realizar este enlace ciudadano, el número 388, desde un sitio emblemático de Guayaquil, un patrimonio de los ecuatorianos y un referente educativo en los últimos 172 años. Estamos en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, un plantel imponente con una brillante trayectoria. Desde aquí aprovechamos para reiterar nuestro agradecimiento eterno para aquellos compatriotas que con su esfuerzo, sacrificio y valentía sostuvieron la economía de nuestro país en los momentos más difíciles, producto de la aciaga y larga noche neoliberal. Recuerden que el país ha cambiado y que los esperamos con los brazos abiertos. Unos cortos datos que reflejan la trayectoria histórica de este plantel. Fue fundado en el año de 1841 como Colegio de Guayaquil. Luego en 1847 cambió de nombre por San Vicente y en 1900 se le dio definitivamente el nombre de Vicente Rocafuerte en homenaje al primer presidente nacido en el Ecuador. Este colegio, que el 26 de diciembre cumple 173 años, recibió en sus aulas a 11 expresidentes de la República. Cuando eran estudiantes, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta publicaron aquí el libro de cuentos Los que se van. Asimismo, sobrevivió a 4 incendios. Tiene la biblioteca y el museo de historia más importantes de la ciudad y fue en los pasillos de este colegio que se concibió la creación de la Universidad de Guayaquil. De este colegio tan emblemático, desde la perla del Pacífico, el puerto principal, un inmenso abrazo a todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos dentro y fuera de la patria, como siempre, con especial afecto, nuestro corazón, nuestro recuerdo, nuestra fraternidad con los hermanos migrantes que nos siguen en todos los rincones del planeta y que con su esfuerzo, después de que los ricos quebraron al país, ellos con su sudor mantuvieron a ese país que le negó tantas oportunidades. Siempre muchas gracias a nuestros hermanos migrantes. Bueno, sábado 23 de agosto pasado, enlace ciudadano número 387 de la cancha de Unidad Educativa Fe y Alegría de la parroquia Llano Grande. Dimos nuestro informe de labores. Un gran abrazo a Llano Grande, parroquia Calderón, la parroquia con Guayabamba, obviamente, más perjudicada por los temblores de días pasados en la capital de la República. Ya vamos a ir y ya vamos a hablar también, obviamente, de nuestra querida Guayabamba, tierra de locro, de chirimoyas, de aguacate. Sábado anterior, enlace ciudadano desde la parroquia Llano Grande. Este sábado 30 de agosto, desde el Colegio Vicente Rocafuerte. El lunes 25 de agosto, reunión por Puentes, Samanes y Guayabamba. ¡Qué barbaridad! ¿No? Ya está perfectamente planificada la vía de acceso, los distribuidores de tránsito, el puente, ya está el estudio, ya está el costo. 143 millones. Si quieren, ayudamos. Nosotros no somos soberbios. No nos interesa pasar la historia como los únicos que hicieron en la obra, sino que la obra sirva a Guayaquil, San Borondón, Daule, Durán. Pero hay que hacer las cosas responsablemente. Veamos, por favor, el video sobre el puente Los Samanes. Adelante.
El puente Samanes tiene una longitud aproximada de 800 metros. Su calzada es de pavimento flexible y el tránsito promedio diario anual es de 104.345 vehículos que circulan entre San Borondón y Guayaquil. Su ubicación de inicio es a pocos metros de la urbanización Castelago, en la vía San Borondón, y la llegada se encuentra a la altura del kilómetro 4 de la avenida Narcisa de Jesús, autopista de Pascuales. El puente cuenta con 2 distribuidores, el primero en la zona del Cerro El Batán, cerca de Plaza Lagos, y el segundo en el Parque Samanes. El intercambiador cercano a Plaza Lagos forma parte del inicio del puente. Desde este punto se pretende ubicar una estructura atirantada que, cruzando el río Daule, logre ser el desfogue del tráfico vehicular de la ciudad. Este puente de 800 metros de largo ofrece a los usuarios 4 carriles, 2 en cada sentido. Asimismo, cuenta con una ciclovía y un parter a cada lado. La ubicación estratégica del puente no resulta invasiva ni provoca incomodidad a las áreas pobladas. Al contrario, al ubicarse a la altura del Parque Samanes, beneficia directamente a la descongestión vehicular. El puente propuesto por el municipio de Guayaquil pretende ubicarse en el kilómetro 3.5 de la avenida San Borondón, justamente a la altura del Liceo Panamericano. El punto de llegada sería el kilómetro 1.3 de la autopista del terminal terrestre de Pascuales. Esta área tiene la característica principal de colindar con varias urbanizaciones y viviendas, razón por la cual la construcción de un puente en el sector podría significar molestias y peligro para sus habitantes. Todo está planificado. Es un absurdo no hacer el puente por simple capricho en el sector de los Samanes y hacerlo en un lugar donde se va a afectar el Liceo Panamericano, urbanizaciones, viviendas, expropiaciones, etc. Veamos datos más exactos del puente Los Samanes. Aquí en la gráfica lo tienen como puente 1. Es puente atirantado, inversión 143 millones, longitud 800 metros, ancho casi 22 metros, 4 carriles y beneficia 2.5 millones. El puente 2 es el que propone el municipio de Guayaquil, están haciendo los estudios, pero es un sector absolutamente inconveniente. Entonces en el futuro esto sería todo un eje de conexión entre Durán, Mocolí, San Borondón, Samanes, pero Mocolí es isla exclusiva de los pelucones. Entonces, tal vez no quieren que por ahí pase el puente futuro y por eso no quieren aceptar el puente que ya está listo, ya están listos sus estudios. Bueno, continuamos. Luego de esto tuvimos actividad de despacho, ceremonia de relevo de guardia presidencial, nos acompañaron las colonias vacacionales del Buen Vivir, Horacio Sevilla, nuestro embajador de Ecuador en Brasil. Por supuesto también nos acompañó el vicepresidente de la República, luego tuvimos audiencias, actividades de despacho y a la 1:30 tuvimos almuerzo, bueno, con representantes de la comunidad jesuita. Martes 26 de agosto empezamos temprano con actividades de despacho y a las 9:30 tuvimos gabinete presencial todo el día. Ustedes saben que el gabinete presencial se tratan 18 o 20 temas, en cada gabinete hemos incorporado por sectores el plan nacional, las metas del plan nacional de Buen Vivir para evaluar cómo vamos. En algunas cosas hemos superado las metas propuestas, en otras estamos un poco por abajo, pero en general estamos cumpliendo la planificación nacional para el Buen Vivir. Miércoles 27 de agosto empezamos con actividades de despacho, luego pues tuvimos una reunión para ver la ejecución presupuestaria del METOP, luego actividades de despacho, reunión para ejecución presupuestaria del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. Como aquí cualquiera habla cualquier cosa y el medio es tan mediocre que seguirán hablando, seguirán entrevistándolo, se dicen unas barbaridades. Entonces uno de los tantas cantaletas, excesivo gasto público, por el tonto ahorro, por no saber ahorrar. Se hicieron ahorros extremadamente caros. No se construían hidroeléctricas, ¿cuánto ahorro, no? Y gastamos $1.000 millones en importar energía de Colombia y Perú. No hubiera salido mucho más barato. Esos $1.000 millones servían para construir 3 hidroeléctricas, pero ellos estaban ahorrando plata. Entonces, compañeros, lo que no se dice es que 25%, cuarta parte de la inversión del gobierno central se va solo en hidroeléctricas. Pero esas hidroeléctricas que en este momento nos cuestan miles de millones, apenas estén listas, nos darán también miles de millones de dólares. Todo eso revisamos en esta reunión. Luego continuamos con actividades
de despacho, audiencias varias, etc. Le insisto, voy un poco rápido porque los últimos enlaces el tiempo me ha faltado, ha quedado mucho material pendiente. Miércoles 27 de agosto, perdón, aquí hay un error, continúa, pues cierto, ya. Al final del día, la cité en verdad a las 7:15 de la noche, la pude atender a las 9:30 de la noche, había citado a Karina Vance, porque había tenido noticias de que se estaba maltratando a las familias de los pacientes de emergencia del Hospital Eugenio Espejo de Quito. Básicamente, la familia de la señora que falleció, por favor, si me dan el nombre para saludar a sus familiares, por el temblor. La señora sobrevive, se la lleva al Eugenio Espejo, pero estaba extremadamente grave y fallece esta semana, pero hubo quejas de los familiares de maltrato y que no le daban entrar al hospital y tuvieron que pasar frío de noche. Por eso hay que estar atrás y sobre todo caer de sorpresa, compañeros. Miren lo que yo dije el 2011 y ya vamos a ver lo que está sucediendo en Eugenio Espejo. Y querida Karina Vance, me da el nombre de los responsables y las sanciones del caso. No voy a permitir que estropeen a la gente y no voy a permitir que se burlen de la palabra del presidente. Adelante. Hay cosas que marchan muy bien, pero nosotros no vamos a ver las cosas que marchan bien, pues, sino a corregir las que marchan mal. ¿Qué había marchado mal? Reestructuración de la sala de emergencia. Chévere. Pero no planificaron pues dónde poner a los pacientes de los enfermos de emergencia que siempre están ahí esperando noticias de sus familiares. Y les pusieron una carpa afuera y la carpa al lado de un edificio, yo dije la otra vez, de Estados Unidos, más de 1.000 metros cuadrados, tiene 5.000 metros cuadrados. Impecable. Edificio patrimonial. Entonces, ¿por qué patrimonial no lo pueden utilizar los pobres, los pacientes? Que estamos locos. Por favor, pues, ubiquémonos. Sepamos dar las prioridades. Bueno, y para que vean, ¿no? Y después de lo que dije el sábado desde Nueva York, ya el lunes o martes estaban tremendas salas de espera y la gente qué contenta, ¿no? Salas de espera decentes, con plasmas, baños, hasta cáteres, para poder dormir un poquito. Pero la próxima vez eso se debe hacer sin necesidad de que el presidente visite, se ponga enojado. Incluso le dije a David Chiriboga, tiene que hacer un estudio de caso con el Hospital Eugenio Espejo, para que vean cómo con un poquito de humanidad, de solidaridad, de corazón, se pueden hacer mucho mejor las cosas. No es falta de recursos ya, es falta de humanidad. Esto era año 2011, tengo un lapsus lingüe tan común, sobre todo el día de hoy. Hablo de los pacientes de emergencia, de la familia de los pacientes en emergencia. Estaban remodelando la emergencia, yo voy a visitar, las familias afuera, y no había ni sala de espera porque recién estaban construyendo, muertas de frío. Tremendo edificio vacío. Tienen que hacer salas de espera. Esto fue un sábado, martes ya estaban listas las salas. No es falta de recursos, compañeros, es falta de ganas, falta de dolencia, falta de solidaridad. Se pueden hacer las cosas mucho mejor, falta de compromiso. Jueves 28 de agosto, de las 9 de la mañana, todo el día, estamos haciendo una revisión exhaustiva de la Constitución. Nosotros no nos vamos a quedar en dogmatismo, en discursos vacíos, compañeros. Creo que la Constitución de Estados Unidos tiene 14 artículos y tiene 27 reformas. La empezaron a reformar antes de que todos los estados la hayan aprobado. Pero aquí no, la Constitución intocada, grabada en piedra. Por supuesto que tiene que adaptarse a la evolución de la sociedad, a los nuevos tiempos. Y luego continuamos a las 6:30 con revisión del enlace ciudadano número 388 y actividades de despacho. Viernes 29 de agosto, temprano nos trasladamos vía aérea hacia Manta, luego en helicóptero hacia Puerto Viejo. En la propia base, no sé si tengan imágenes, revisamos los nuevos helicópteros que está adquiriendo la Fuerza Terrestre. Hay aviación del Ejército. Son helicópteros, bueno, ese es el DRUP de la Fuerza Aérea. Nada de esto existía antes de nuestro gobierno. Y fuimos a ver los helicópteros franceses que reemplazan a los Gazelle, también franceses, que tienen 30 años. Estos son los nuevos helicópteros. ¿Me consiguieron el nombre, por favor? Pero son helicópteros muy modernos, tienen el récord mundial de altitud. Como ustedes ven, tienen grúa para rescates, tienen baby bucket, este es baby bucket para incendios, tienen faros para búsqueda y están totalmente articulados al EQ 911. Luego de esto, pues fuimos al sexto encuentro intercultural del Seguro Social Campesino, que se daba este sexto encuentro celebrando el 46º aniversario
de existencia del Seguro Social Campesino. Seguro Social Campesino se fundó allá en el año 1968. Pero atento, ¿no? Esto es lo que a muchos les da temor, el cambio. Eran otras épocas, cuando el campo estaba absolutamente abandonado, cuando no existía sistema de salud pública. Bueno, veamos extractos de mi intervención. Estuvo lindo el encuentro, ¿eh? Normalmente cuando ya uno está curado de espanto en esto. Presidente, lo invitamos a ver 5.000 personas, uno va preparado con suerte a tener 500 personas, ¿no? Porque siempre somos un poco exageraditos. Aquí impresionante, felicitaciones a los organizadores del evento, a los compañeros del Seguro Social Campesino, a los compañeros de Manaví, porque no hubo 5.000 personas, hubo unas 10.000 personas. Esto superó todas nuestras expectativas. Veamos extractos de las intervenciones en el sexto encuentro intercultural del Seguro Social Campesino. Adelante. Ciertas pensiones de jubilación en el Seguro Social Campesino al inicio de nuestro gobierno era de $3, eran de $3. Eso recibían como jubilación los campesinos, los pescadores artesanales, por toda una vida de trabajo. Pero las cosas están cambiando. En la actualidad ya son 1.177.731 los afiliados en todo el país, atendidos en 658 dispensarios, que los encontramos destrozados. Es evidente que a la partidocracia no le importaban nuestros campesinos jubilados. Actualmente, todavía nos da vergüenza, pero al menos hemos logrado incrementar la pensión jubilar campesina a $57. Pero fíjense que eso es casi equivalente al bono de desarrollo humano. Mejorar sustantivamente la jubilación de nuestros campesinos, de nuestros pescadores artesanales, para que tengan un retiro digno, compañeros, después de tantos años de trabajo. Hay que hacer una reestructuración total de la oferta de salud, sobre todo en el sector rural. Y para eso no es posible que el Seguro Social Campesino, que el IES vayan por un lado, el Ministerio de Salud, ISFA, ISPOL por otro lado. Debe ser una planificación integral, una planificación nacional. Y sobre todo, una política nacional que proteja lo nuestro, proteja a nuestro agricultor, a nuestro pescador, a la producción nacional, a la producción campesina, proteja el empleo nacional. Es fundamental para que nuestros campesinos, nuestros pescadores mejoren su nivel de vida, puedan aportar más al Seguro Social Campesino, y con el apoyo del Estado y sobre todo del Gobierno de la Revolución Ciudadana, tengan después de tanta década de sacrificio una pensión digna para un retiro decente, en paz, en tranquilidad, a no tenerle miedo al cambio, porque este presidente, nuestra revolución, no busca nada para nosotros. Nuevamente, como decía el viejo luchador, todo por ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. ¡Que vivan los campesinos de la patria! ¡Que vivan los pescadores ecuatorianos! ¡Que viva nuestro Seguro Social Campesino! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! Luego de esto, pues, tomamos un helicóptero para sobrevolar uno de los proyectos estratégicos de la Revolución Ciudadana, el proyecto multipropósito Chone, que ya está bastante avanzado. Hicimos un sobrevuelo, ahí están, ven las imágenes, esas son las bases de la represa, en medio se va a construir la represa, pero ya con esas bases se contuvo el agua el invierno pasado y Chone tuvo mucho menos inundaciones, y las inundaciones que tuvo fue por la lluvia, porque no funciona bien el alcantarillado pluvial por rellenos antitécnicos que se han hecho, no por el caudal del Río Grande, que es lo que produce las grandes inundaciones. Luego fuimos recorrido, aterrizamos en un proyecto productivo que estamos preparando para los compañeros reubicados. Ya verán la reubicación, el reasentamiento de Tablada de Sánchez. Esos compañeros no cabían en su orgullo, en su alegría, en su gratitud, y me decían, ¿cómo nos engañaban, presidente? Luego tuvimos almuerzo popular con los compañeros de Tablada de Sánchez, pues una alegría inmensa, son 81 familias reubicadas, eso es mejor que un club de lujo, ya lo vamos a ver. Veamos extractos de la intervención del presidente en la inauguración de esta nueva comunidad del milenio. Nunca más
los proyectos estratégicos serán mala suerte, maldición, serán buena suerte, bendición en primer lugar para los habitantes que habitan esos territorios. Aquí están las pruebas, compañeros, la comunidad del Milenio Tablada de Sánchez. Adelante con el video. Muchas gracias por este cálido recibimiento a todas y todos ustedes, habitantes de la comunidad del Milenio Tablada de Sánchez. Ese cariño que ustedes nos demuestran es mutuo y nos compromete a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de la patria. Obras como el proyecto multipropósito Chone ayudan a solucionar el problema de la escasez de líquido vital en verano y el problema de las inundaciones en invierno. Chone cada año por las inundaciones perdía cerca de 18 millones de dólares. Me dicen que cuando el invierno era fuerte, un fenómeno del Niño, podía ocasionar pérdidas hasta de 80 millones de dólares. Y el proyecto multipropósito en su parte principal, control de inundaciones, vale menos de 60 millones. Es decir, prácticamente después de 3 años de control de inundaciones se pagará el proyecto. ¿Por qué no se hacía lo obvio? ¿Por qué no se hacía lo elemental? Por la indolencia, la indiferencia, el cálculo político. Y ustedes saben cuánto costó empezar esta obra. Agitadores infiltrados quisieron retrasar este sueño legítimo, ese derecho de la inmensa mayoría de choneños, para que cerca de 170.000 personas, más de 20.000 familias vivieran mejor. El proyecto en el que estamos, que es una realidad, queridos compañeros, consta de 72 viviendas en 2 plantas, de casi 77 metros cuadrados, y 9 viviendas en planta baja de 88 metros cuadrados, para personas con discapacidad. El complejo urbanístico también incluye áreas comunales, mercado de abasto, la plaza cívica donde nos encontramos, parque infantil repleto de niños, vías internas, infocentro, planta de tratamiento de aguas servidas, planta de abastecimiento de agua potable y dotación de energía eléctrica. Esto es lo más importante que estamos haciendo, más importante que la comunidad del Milenio, la unidad educativa del Milenio Carlos María Castro, que pronto estará lista. Esa unidad educativa del Milenio hará de nuestros hijos mejores ciudadanos, mejores ecuatorianos, pero sobre todo, insisto, rompe el círculo de pobreza. Estas son sus casas, este es su hogar. Yo no soy nadie para inaugurarlo. Creo que la mejor inauguración son esos niños felices jugando en ese parque infantil. Son esos jóvenes aprendiendo informática en ese infocentro. Es Pedro y su familia que con qué orgullo me mostraban su casa. Es esta comunidad que por fin tiene un lugar sin opulencia, pero digno, equitativo, adecuado para crear a sus hijos y los hijos de sus hijos. Esa es la mejor inauguración que podemos tener. Solo me queda felicitarlos, queridos compañeros, felicitarlos, queridos chones, felicitar a Manabí y gritar ¡que viva la patria nueva! ¡Que viva la revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Luego de eso regresamos vía aérea a Manta, 6:30, conversatorio con medios de comunicación. Tuvimos luego pues actividad de despacho, reunión con funcionarios de avanzada. Regresamos a Quito, cuando en Quito pues me esperaba en la base el enlace ciudadano para la segunda revisión, SECON más que el enlace ciudadano, y así acabamos nuestra jornada el día viernes. Sábado 30 de agosto hemos venido en la mañana a la querida Perla del Pacífico, a mi ciudad natal, Guayaquil, para desde las 10 de la mañana brindar a Guayaquil, Guayas, Ecuador y al mundo este deber sagrado de rendición de cuentas. El enlace ciudadano número 388, esta vez de este querido colegio, emblema de Guayaquil y de la patria entera, el Colegio Vicente Rocafuerte. Empecemos con extras, como siempre, que nos roben todo menos la esperanza, menos la alegría. Nos falta mucho por hacer, pero Ecuador hace 7 años, apenas 7 años, era ejemplo de todo lo malo, ahora es ejemplo de muchas cosas buenas. Veamos el segmento Ecuador en positivo. Adelante. Ecuador en positivo. Cada día Ecuador es más seguro. EQ911
¿cuál es su emergencia? Y eso lo ratifica el más reciente informe de la encuestadora Gallup, que ubica a nuestro país como una de las naciones más seguras de Latinoamérica. Ese mismo estudio sostiene que Ecuador fue el que más creció en el combate a la delincuencia, con un resultado de 14 puntos más que en el informe del 2009. César Navas, director del ECU 911, recuerda los cambios que han surgido gracias a las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Le decía que al inicio del gobierno nacional solo 3 ciudades, ni siquiera 3 provincias, 3 ciudades de nuestro país tenían video vigilanciado. El sistema integrado ECU 911 permite atender una emergencia según el caso en un tiempo promedio de 7 a 8 minutos. Esta exitosa experiencia ha sido replicada en países como Bolivia y Venezuela. En 221 cantones se ha instalado el sistema Ojos de Águila, que cuenta con 2.400 cámaras de audio y video, a las que se suman más de 55.000 dispositivos de vigilancia instalados en buses y taxis. Brasil, Ecuador, Venezuela y México son los únicos países de la región que poseen en su laboratorio de balística tecnología capaz de identificar quién disparó y de qué arma lo hizo. Así lo explica Carlos Isurieta, encargado del Laboratorio de Balística de la Policía Nacional. Dentro de los microscopios electrónicos, considerado el Ferrari de los microscopios electrónicos, es decir, que el país no es que tiene un microscopio electrónico de barrido cualquiera. Además de Ecuador, junto a México y Canadá, son los únicos en estar conectados directamente con el sistema de la Policía Internacional Interpol, permitiendo conocer si el arma investigada en Ecuador ha sido empleada en algún delito en otro país. Así lo explica el capitán de la policía, Leonardo Vinuesa. Con la cual nosotros podemos realizar correlaciones, ¿no es cierto?, correlacionar casos con otros países. La Policía Nacional cuenta con los registros en audio y video de más de 75.000 personas. David Espín, encargado del sistema de identificación de voz y reconocimiento facial, asegura que basta una fotografía o 16 segundos de audio para identificar al responsable del ilícito. Lo que nosotros hacemos es ingresar una muestra de voz o de imagen y mandarla y la enviamos a validar contra toda una base de datos. Y el sistema nos arroja posibles. Hace 3 años se registraban 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2013 se redujeron a 10.8 muertes por cada 100.000 habitantes. Y para agosto de este año, la tasa de homicidios se ubica en un solo dígito. Gallup destaca que en Ecuador es notoria la mejoría de la seguridad entre el 2009 y el 2013. Esto gracias a lo expresado por los ecuatorianos en la consulta popular, a la mejora de la justicia, de la tecnología, de nuestra policía y a la decisión del gobierno. Prohibido olvidar. Vamos al tramitón de la semana. Recuerden, nuestro deber como Estado, simplificar lo más posible las cosas. Vivimos en sociedad, se necesitan hacer trámites, pero los trámites estrictamente indispensables, y es el carnet para discapacidades en el Ministerio de Salud Pública. Ahora esto lo da el Ministerio de Salud. Sigamos, antes habían como 10 pasos, tenía que ser 100% presencial, se pedía información, solicitar turno en las unidades calificadoras ubicadas en las cabeceras provinciales, tenía que haber una valoración médica por parte del equipo calificador, registro de datos en las oficinas administrativas provinciales, entrega de requisitos y finalmente se obtenía el carnet. Ahora solo son 3 pasos. Vamos rapidito, vamos a la mano sucia de Chevron, adelante. La mano sucia de Chevron. Los abusos de la empresa corrupta y corruptora Chevron Texaco van más allá de lo ambiental y económico. Ahora se suman severos cuestionamientos legales. Quienes conocen de leyes en todo el mundo están rechazando el intríngulis que llevó al juez estadounidense Lewis Kaplan a declarar fraudulenta la sentencia ecuatoriana contra la petrolera para evitar el pago de más de $9.500 millones por el desastre ambiental causado en la Amazonía de nuestro país. Expertos del derecho de Australia, Israel, Austria, Estados Unidos, Finlandia, Turquía, España, Grecia, Islandia y Kenia presentaron un amicus ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, con el fin de que se revea la decisión de Kaplan bajo el argumento que no tiene autoridad
para realizar dictámenes a otras cortes, en su intento de bloquear la sentencia en contra de Chevron Texaco. Recordemos que la decisión del juez Kaplan se basó en el inconsistente testimonio del ex juez de Lago Agrio, Alberto Guerra, autoconfeso corrupto en el juicio y que vive en Estados Unidos, auspiciado por la petrolera. Así, los juristas de Australia, Israel, Austria, Estados Unidos, Finlandia, Turquía, España, Grecia, Islandia y Kenia instan a la Corte de Apelaciones de Nueva York a revertir la controversial decisión de Louis Kaplan, que de acuerdo a derecho incumple la obligación legal de los Estados Unidos de no intervenir en asuntos internos de otros estados soberanos. Las artimañas de la petrolera siguen dejando evidencias que son reconocidas no solo por ambientalistas, ecologistas, comunidades, sino por especialistas legales, descubriendo así la verdad para que Chevron no evada su responsabilidad. También esta semana, lo hemos anunciado hace años, pero ¿quién comprende la prensa? Esta semana gran noticia es que Carondelet se cambia al sur, al sitio San Bartolo, tan querido en Quito, en lo que era el cuartel Eplicachima, que son unas 40 hectáreas. Y por supuesto, como las babosadas no pagan IVA, pues cualquiera habla cualquier tontería, ¿no? Entonces resulta que nos queremos cambiar para evitar las manifestaciones y la protesta social, de puro miedo. Nosotros seguiremos trabajando en función de Quito, en función de un Estado más eficiente, en función de la patria entera. Bueno, otra cosa muy importante, ¿no? Palo porque bogas, palo porque no bogas. El gobierno no investiga el 30S porque tiene algo que ocultar. No le correspondía al gobierno, le correspondía a la Fiscalía por medio de la policía. Y lo que hicieron, ciertos estamentos, es tratar de borrar todas las pruebas de aquel aciago día, entre otras cosas, y por eso tiene un proceso el director de la Policía Judicial de aquel entonces, permitieron que la empresa municipal de aseo limpie toda la escena de los disturbios a las 4 de la mañana del día siguiente al 30 de septiembre. Y bueno, y cuando se quería enjuiciar a alguien era persecución política. Felizmente tuvimos el acierto de hacer esa comisión especial. En la fiscalía anterior no se había movido casi nada. Habían testigos falsos para dar pistas falsas. Se armó la comisión con ayuda de expertos de República Dominicana, de Colombia, absolutamente independiente, nada que ver con el gobierno, etcétera, con análisis de voces, de audios, de videos. Se logró, sobre todo, lo que más me importaba, determinar quiénes dispararon a mansalva, quienes dispararon contra el vehículo de Darwin Panchi, militar que estaba haciendo labores de inteligencia, estaba de civil, descubrieron que eran militares, acribillaron su vehículo a balazos y también ordenaron matar al presidente de la República. Pero todo esto es invento. Ahí salen los míos siempre, ¿quién ordenó disparar? Todo esto es un show. No hubo intento de golpe de Estado, no hubo intento de asesinato, todo es un show. Bueno, felizmente ya se han establecido las responsabilidades del show y han sido 6 policías, sancionados muy fuertemente a 12 años de reclusión. Si esos policías, aquí hubo muertes, yo tendré que consultar con las respectivas familias. A mí me quisieron matar, pero por mí los indultos, no hay ningún problema. Pero si estos policías reconocen su error, gravísimo error, traicionando totalmente su vocación policial, atentando contra los que tenían que proteger. Si estos policías reconocen su error y piden disculpas, no al presidente, sino al país entero, previa a la autorización de la familia de las víctimas, podríamos hasta pensar en un indulto. Pero veamos, prohibido olvidar, esto es lo que dicen que no existió. Esto es lo que, con el mayor descaro, cinismo, hipocresía, todavía salen los opositores diciendo quién ordenó disparar. Psicópatas como Jiménez, que todo fue un show. Veamos el show. En todo caso, compañeros, después de arduas investigaciones, se han determinado quiénes son los policías que dispararon a mansalva a la salida del presidente de la República del hospital policial, cuando fui rescatado por fuerzas leales, y quienes dispararon contra el carro del soldado Darwin Panchi, produciendo la muerte de este soldado y heridas a sus acompañantes. Veamos el siguiente video. Por años dijeron que lo del 30 de septiembre fue un show, un teatro armado, que nunca hubo intento de golpe de Estado, peor magnicidio.
Dijeron incluso que fue un autosecuestro del presidente. Toda la oposición lo dijo una y otra vez. Yo no creo que hubo ni un golpe de Estado ni secuestro del presidente de la República. Aquí lo que hubo es un show mediático. Los policías estaban prácticamente desarmados. Están levantando una cortina de humo frente a un hecho que nunca fue secuestro, que nunca fue golpe de Estado, que nunca fue intento de asesinato. Todos mintieron y ocultaron la verdad histórica, que el 30 de septiembre se intentó derrocar al gobierno constituido, que el 30 de septiembre se asesinó a 5 ecuatorianos, que se actuó arbitraria y abusivamente contra centenares de compatriotas que defendían la democracia y que se intentó practicar un magnicidio. En el juicio, la Fiscalía pudo demostrar con claridad la participación de 6 policías en el delito de tentativa de asesinato. 6 policías que esta semana fueron sentenciados. 3 identificados plenamente como los francotiradores que se encontraban en el puente de la Avenida Occidental y Mariana de Jesús. Estos policías. ¡Por acá, por acá! ¡Acá, échale mano! ¡Aquí bájame! ¡Aquí baja, aquí baja! ¡Aquí baja! Pericias de trayectoria de tiro, de identidad y cotejamiento humano, análisis balísticos, experticias de audio y video y hasta pericias morfológicas con la ayuda de Criminalística de Colombia y un experto dominicano, establecieron la identidad de los uniformados que intentaron matar al presidente. ¡Por acá, por acá! ¡Acá, échale mano! ¡Aquí bájame! ¡Aquí baja, aquí baja! ¡Aquí baja! 3 policías más fueron también sentenciados, producto de los disparos que venían a la altura del puente de la Mariana de Jesús. Resultó muerto el soldado Edwin Panchi y fueron heridos los militares que eran parte del operativo de rescate, quienes se accidentaron al colisionar la furgoneta de inteligencia militar. Los policías sentenciados dispararon y golpearon a los militares que rescataban a Edwin Panchi, soldado asesinado. Y los opositores decían quién ordenó disparar. ¿Quién ordenó el disparo el 30 de septiembre? Ya se conoce. Científicamente ya se sabe quién disparó y quién lo ordenó. Aquí lo que hubo es un show mediático. Los policías estaban prácticamente desarmados. ¿Desarmados? ¡Dale mal ahí! ¡Ahí sale! ¡Por acá, por acá! ¡Acá, échale mal! ¡Aquí bájame! ¡Aquí baja, aquí baja! Ahí baja el presidente. 4 años del fatídico 30 de septiembre y por fin se hace justicia. Prohibido olvidar. Bueno, y vamos, los sufridores que nos siguen cada sábado y mandan sus twitters con su amargura, así como los compañeros que tanto nos quieren y nos escuchan con mucha alegría los sábados de mañana. Coalvos, y si te pasa a ti, estos son los de las telefónicas, ¿no? Que yo soy el enemigo de ellos porque estoy atentando contra sus familias, etcétera, por querer utilizar las utilidades extraordinarias de un recurso de todos los ecuatorianos para el beneficio de las grandes mayorías. Pero bien, así es este oficio. Luego, con las utilidades del grupo La Favorita, van a dar sándwiches a los que van a la Sabatina. O sea, después de esto, las utilidades del grupo La Favorita, con las utilidades del grupo La Favorita les vamos a dar sándwiches. Reclamen su sándwich a la salida, no sean mal. Bueno, vamos al segmento Aprendamos de la Historia. Adelante. Aprendamos de la historia. En el pasado, septiembre fue siempre el mes más complicado de todos porque nada era normal. Las calles se llenaban de gases. Los colegios de politiqueros y las aulas, en cambio, se vaciaban de estudiantes. En todos los años las clases no iniciaban a tiempo, porque la UNE siempre decidía hacer un paro con el apoyo del MPD. El paro decretado por la Unión Nacional de Educadores impidió a miles de niños y jóvenes de los establecimientos fiscales iniciar sus labores escolares. Salones de clases vacíos y pasillos solitarios. Año 1987. Hoy no hay clase. Diario El Comercio. La UNE obstruye matrículas. 1997. Paro y más paro. Pero ese no era el único problema. Los padres de familia tenían otro adicional: los cobros. La educación fiscal de Quito elevó sus costos. Diario El Universo, 2003. Aunque la ley estipula que la educación fiscal es gratuita,
En la práctica, esto no se cumple. Un gran caos. Cambiar todo este corrupto sistema fue un gran reto. Gracias a una férrea decisión política se terminó con el chantaje de la UNE y desde el 2007, con la Revolución Ciudadana, las clases inician cuando deben iniciar. Los paros ya no son un problema. Ahora se garantiza la gratuidad y las famosas aportaciones voluntarias terminaron por completo. Estudiar en el país al fin es gratis y con esto llegó la planificación. Tenemos ahora un sistema que permite al estudiante obtener el cupo de acuerdo a su lugar de residencia, asignaciones que han sido depuradas. Ahora, por ejemplo, los inconvenientes son mínimos y por eso la prensa comercial ya no lo toma en cuenta, porque mientras había algún pequeño problema, este era de inmediato maximizado, a tal punto que, por ejemplo, la cadena Ecuavisa, durante el año pasado, informó una semana entera pequeños inconvenientes que eran noticias de primera plana. Finales de agosto e inicios de septiembre del 2013. En Riobamba, cientos de padres madrugaron. Lo mismo sucede en El Puyo. En La Tacunga, salieron defraudados, se registran también en Ambato, en donde hay estudiantes y padres inconformes con los cupos que les asignaron. Semejante despliegue no se ve ahora porque como ya no hay show, para Ecuavisa ya no hay noticia en el inicio de clases. Educación gratuita implica no solo dejar de cobrar las aportaciones voluntarias, implica entrega de textos escolares y uniformes. Y precisamente desde hace 2 semanas, en muchos colegios de la Sierra y Amazonía, empezó la entrega. 1.500.000 estudiantes reciben gratuitamente textos escolares y cerca de 900.000 reciben uniformes, para que todos los estudiantes tengan sus libros y sus textos desde el primer día de clase. La educación del pasado. Nunca más. Se estima que en los últimos 25 años, la UNE ha realizado un promedio de 3 paros anuales. Prohibido olvidar. Bien, vamos al segmento La libertad de expresión ya es de todos. Adelante. La libertad de expresión es de todos. Por un verdadero Estado de Derecho y no de opinión. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Pero resulta que los medios de comunicación, los negocios dedicados a la comunicación, no pueden cerrar. 700 compañías están siendo liquidadas. ¡Uy, catástrofe de la economía nacional! No, se está depurando el registro de compañías, porque antes no había, qué lástima que nos olvidamos de invitar a la superintendente de compañías. Antes no había sistema informático, no se podía hacer cumplir la ley que dice que cuando se tiene más de 50%, me parece, pérdidas acumuladas con respecto al patrimonio o algo así, hay que liquidar la empresa, disolverla. Pero no se podía controlar porque hay decenas de miles de empresas y no había el sistema informático. Ya hay el sistema informático, ya se está poniendo orden a todo aquello. Entonces hay 700 empresas en disolución por pérdidas acumuladas que superan con creces los mínimos determinados o los máximos determinados por la ley. Una de ellas es Diario Hoy y es escándalo mundial, atentado a la libertad de expresión. Ya basta, cuánto cinismo. Si no quieren ni siquiera el riesgo de quebrar, no sean pues negocios, hagan fundaciones, hagan medios públicos, pero no sean caretucos pues. Si son negocios y cuando hay utilidad y si se las meten en el bolsillo, cuando hay pérdidas y pérdidas acumuladas y por malo manejo, pues acepten sus responsabilidades. Ya basta de tanta hipocresía. Veamos el siguiente video, compatriotas. Fundamedios ahora es solidario y en un comunicado para Diario Hoy escribe: Como ecuatorianos, no podemos permanecer impávidos ante la desaparición de un medio, sometiéndonos así a un manto de silencio. Un manto de silencio. Diario El Comercio escribe: Diario Hoy bloqueado. La pésima noticia se inscribe en una atmósfera hostil y preocupante que se ha prolongado durante los más de 7 años de vigencia de este gobierno. La prensa comercial internacional. Ecuador. El gobierno de Rafael Correa liquida el diario crítico Hoy. Ninguno de estos medios informó ni opinó con la verdad. Ninguno dijo que el cierre del Diario Hoy
fue porque de acuerdo a la ley estaba quebrado. Quebrado cuando las pérdidas son tan altas que la empresa ya no puede operar. 50% o más de su capital social. Ninguno dijo que Diario Hoy es apenas una más de las 730 empresas que por esa causa pasaron a la fase de disolución. Ninguno se solidarizó con los empleados que pasaron meses sin sueldos. Empleados que no podían ser atendidos en el Seguro Social porque sus aportes, pese a que sí eran descontados, no llegaban al seguro. Y por esa razón, Diario Hoy permanecía en mora constante con el IES. Solo hablan ahora cuando los propietarios se ven afectados, porque ni siquiera dicen que han sido los propios empleados del Diario Hoy los que pidieron la mediación de la Superintendencia de Compañías. Hoy, el Comité de Empresa exige justicia para más de 150 trabajadores a quienes se les ha querido aplicar el mecanismo de retiro voluntario, que no es otra cosa más que despidos sin derechos. Los mismos trabajadores del Diario Hoy que en un boletín de prensa escriben: a través del presente comunicado deseamos poner en conocimiento de los medios de comunicación y de la ciudadanía nuestro malestar ante el mal manejo administrativo y financiero por parte de las autoridades de Edimpress S.A., editora de Diario Hoy, lo que ha llevado a su disolución y liquidación por parte de la Superintendencia de Compañías. Los empleados que denuncian por años no recibir utilidades, que tienen 2 meses sin sueldo ni 14º y que no han recibido la solidaridad de Fundamedios. Queremos dejar en claro que no se trata de una persecución política como han manifestado ciertos representantes de Edimpress, dice el boletín de prensa firmado por los mismos trabajadores del Diario Hoy. El intendente nacional de compañías, Víctor Anchundia. Ante descargos de que aumenten el capital o superen las pérdidas, se suma una disolución voluntaria de la propia empresa, nos da a entender que los propios accionistas no tienen la intención de continuar con este negocio. Y sumemos otro hecho adicional. Tuvimos la Superintendencia de Compañías una queja por parte de trabajadores que se encontraban preocupados por la situación económica de su empleador. Sumado a todos estos hechos circunstanciales, llevó a que la Superintendencia de Compañías realice la labor que por ley está obligada a hacer, emitir una resolución de disolución y liquidación por la situación económica de la empresa. Disolución voluntaria de la empresa, entre otras causales. Lo que no dicen es esto, que las malas administraciones terminaron con Diario Hoy, así de claro, y que ahora son los trabajadores quienes exigen sus derechos, los derechos que casi siempre fueron vulnerados. La victimización de Diario Hoy y la prensa comercial. Cuánta mala fe, cuánta indolencia con sencillos trabajadores y cuánta complicidad con la mentira. Vamos a ver qué medio, así nos insulte lo que sea, aunque sea diga la barbaridad que publicó Emilio Palacio con Jiménez, diciendo que el avión fantasma de la dictadura, que yo he estado en un viaje secreto en Nueva York el 16 de abril pasado, o sea, realmente cosas de psicópatas. Lo que hicieron fue victimizarlo. Correa, ha dicho que si lo ve lo agrede, Emilio Palacio, y todo el mundo elude el fondo del asunto. Creen que están defendiendo a un periodista. Ojalá se enteren finalmente que están defendiendo a un psicópata. Y este psicópata fue durante años jefe de redacción del periódico más vendido del país, para que vean en qué manos están. Veamos, director editorial, veamos la canallada de la semana. Adelante. La canallada de la semana. Bonil y sus grotescas caricaturas. Un pie con la banda presidencial en la acción de una patada. Ojo por ojo y diente por diente, escribe Diario El Comercio, para dedicar una crónica entera de casi media página. La relación Correa-Palacio en frases. 2 medios, Universo y Comercio, que hacen eco del capítulo Emilio Palacio. 2 medios que no dijeron nada de la inmensa mentira escrita por Palacio. El injuriador en su blog escribió que el presidente había hecho un viaje fantasma a Estados Unidos de ida y vuelta a bordo de una sospechosa nave
que semanas después fue retenida en Estados Unidos. Un viaje fantasma. El miércoles 16 de abril, el presidente del Ecuador viajó en secreto a Nueva York en un jet Gulfstream 2 privado, que primero aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, al sur de Miami, y que luego continuó a la Gran Manzana. Y de esta mentira, inmensa mentira, no se escribió ni se dijo nada en la prensa comercial. Esta grosera mentira jamás fue escenificada por Javier Bonilla, porque en sus caricaturas solo hay cabida para el odio y la revancha política contra el gobierno. Las mentiras develadas jamás son tomadas en cuenta por Bonil y sus medios aliados. ¡Cuánta canallada! Veamos, otra mentira, otra noticia torturada, destrozada por la prensa, que vino una misión del FMI, que nos ha dicho que excesivo gasto público, etc. No ha venido ninguna misión del FMI y los invito a los medios a reconocer su error o a demostrar que vino. Están mintiendo. Como los invité a que digan si era verdad que yo había viajado a Estados Unidos en secreto. Y si era mentira, decir entonces que Emilio Palacio es mentiroso. No dicen nada, se victimizan, se hacen los locos. Esa es la prensa libre e independiente. Pero en todo caso, imagínense si yo dijera, y el alcalde Jaime Nebot se fue en secreto, o tal persona en secreto a Nueva York, y era mentira. Todos los días correa mentiroso, correa tan loco, todos los titulares. Acá, tápalo nomás, porque es de la gallada. Esa es la prensa libre e independiente. Pero ese tipo está chiflado. Así también maltrataron una noticia del Fondo Monetario, que había venido el Fondo Monetario y que en su evaluación pues todo estaba mal. Todo lo contrario. No ha venido el Fondo Monetario para un crédito del Banco Mundial de acuerdo al artículo 4 del Tratado del Fondo Monetario, del cual el país es signatario. Mandamos las cuentas económicas del Ecuador. El informe es altamente positivo, pero el fondo debe seguir siendo fondo. Entonces tiene que quejarse del déficit fiscal y tiene que proponer los fonditos de estabilización como el FEIREP, donde había plata para garantizar deuda externa, pero no había plata para cambiar los focos en los quirófanos. Y quieren volver a ese pasado. A mí lo que digo, deje de decir el Fondo Monetario me tiene sin el menor cuidado. Esta la aclaración la hacemos porque este país debe vivir en la verdad y debemos tener una mejor prensa. Ya basta de maltratar tanto las noticias. Veamos el siguiente reportaje. Dice la prensa mercantilista que el Fondo Monetario Internacional envió una misión a Ecuador que le tomó la lección y que le fue mal. FMI advierte sobre déficit y peores condiciones externas para Ecuador. Lo escribía Diario El Comercio de un despacho de la agencia AFP. El mismo despacho en Diario El Universo. El FMI advierte un aumento del déficit público en Ecuador. El FMI advierte. Mentira. Lo del Fondo Monetario Internacional no fue una advertencia ni mucho menos. Tampoco llegó una misión a Ecuador. La agencia AFP, mediante un correo enviado al secretario de Comunicación, se disculpó por el error informativo. Le ofrezco disculpas, y a través suyo, al señor presidente de Ecuador, por las molestias que este error pudo generar. La agencia AFP corrige y se disculpa. La prensa comercial de Ecuador no se toma esa molestia, a pesar de que el informe del FMI fue altamente positivo. Ramón Espinel, delegado del Ecuador en Washington ante el FMI. En ningún momento un funcionario del Fondo Monetario Internacional estuvo en el territorio ecuatoriano. Toda la consulta se realizó acá en la ciudad de Washington. En el comunicado de prensa del fondo no se habla en ningún punto de una advertencia sobre un empeoramiento de la economía y de un déficit fiscal que va a escalar. Ese reporte del interno del fondo deja claramente establecido que el déficit fiscal es un déficit fiscal perfectamente planeado y programado. Ecuador, como lo reconoce el reporte del fondo y como lo reconoce el comunicado que hace el directorio, está entre los más bajos en toda América Latina en cuanto al monto de deuda pública que tiene. El comunicado del fondo, al contrario de lo que sostiene la prensa comercial, elogia el balance macroeconómico del país, poniendo énfasis en el avance en la inversión social.
El fondo analiza el crecimiento sostenido de la economía en los últimos 7 años y resalta la desaceleración de la inflación y la baja histórica en la tasa de desempleo, lo que, por cierto, no fue mencionado por la prensa mercantilista. Fausto Herrera, ministro de Finanzas. Es bastante positivo por el Ecuador, reconociendo sus grandes éxitos tanto en el campo económico como en el campo social. Hay un 10% que se llama recomendaciones, en el cual recomienda ciertas opciones de política económica que para el Ecuador son indiferentes. De ninguna manera representará un cambio en la política macroeconómica, política que incluso fue felicitada por la CAF, Corporación Andina de Fomento. Leemos una carta enviada al presidente Correa. En nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y en el mío propio, deseo expresarle las más sinceras felicitaciones por la mejora en la calificación de riesgo AB+, que ha logrado Ecuador por parte de la agencia Standard & Poor's. Adecuada política macroeconómica que hace que los bonos ecuatorianos suban a precio récord, vendiéndose con premio más allá de su valor nominal. Y así dice la oposición que todo anda mal porque el FMI nos llamó la atención. Mentira comprobada. Bueno, hablando de mentiras, tengo que reconocer a los tiempos que hizo una verdad Gonzalo Rosero, un periodista que ustedes no lo conocen, un radiodifusor amargado de Quito. En Quito tampoco lo conoce, pero insisto, estas cosas las decimos por el amor a la verdad. Hay que reconocer que por fin dijo algo cierto, que es opositor al gobierno. Entonces no ha sido prensa libre independiente, con lo cual nos ha querido convencer todo este tiempo. Y cabría preguntarse si un supuesto periodista puede ser opositor a un gobierno, o es periodista o es político, pero al menos lo reconoce y ya un gran paso al frente para inaugurar la ética, la decencia y la honestidad en esas radios y en muchas otras. Veamos el siguiente video. Esto se escucha todos los días en la radio a cargo de Gonzalo Rosero. Esta es democracia, en búsqueda de la verdad. Gonzalo Rosero, 40 años de periodismo libre. Periodismo libre. Y esto lo dice con frecuencia el propio Gonzalo Rosero. No somos nosotros políticos, no tenemos por qué adular ni congraciarnos con absolutamente nadie. Hacemos lo que nosotros por vocación hemos decidido hacer en nuestra vida. No somos políticos, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, pero sí en oposición. Ahora lo dice abiertamente. Comunitariamente abramos los ojos para todo, para quienes están o estamos en la oposición. Para todos quienes estamos en la oposición, al menos lo reconoce, y ese ya es un gran paso. O sea que en adelante quienes escuchen Radio Democracia sabrán sin ninguna duda que quien está al frente no es un periodista libre ni independiente. Es un actor de oposición haciendo las veces de periodista. Rosero es sincero esta vez. ¿Los otros cuándo lo serán? Periodistas libres e independientes. Mentira comprobada. Cabría preguntarse si un periodista puede decir que es de la oposición, o es periodista o es político. Pero al menos lo ha dicho, que bueno, porque hasta hace pocos días eran libres e independientes. Esperemos pues que reconozcan eso tantos otros supuestos periodistas libres e independientes. En todo caso, sobre todo, queridos jóvenes, ustedes saben, cuando estén escuchando a esa gente, están escuchando opositores políticos, que están cometiendo una de las mayores deshonestidades, disfrazándose de periodistas cuando son simples politiqueros de oposición. Lo reconoce el propio Gonzalo Rosero. Para terminar, el lunes empezamos clase en la Sierra Amazonía, qué gran alegría. El lunes inauguro en la ciudad Bicentenario, al norte de Quito, un espectacular Colegio del Milenio, y el martes inauguramos 2 más. Cada unidad del milenio, una esperanza más, compañeros. Así que adelante, que esta revolución no la para nada ni nadie. ¡Que viva Guayaquil! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Nací en ella y la quiero. Continuamos con este deber sagrado de informar. Es nuestro derecho. Nuestra obligación. Conocer.
aprender, informarnos, porque esto es vivir en democracia.